el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre yo te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Estamos convencidos que en el momento de dificultad Dios está de nuestro lado. Es por eso que a Él clamamos este jueves a las 5:30 horas en Monte Oración. Él ya nos redimió y nosotros damos testimonio de su gran poder. Te esperamos en nuestra noche de gratitud este jueves a las 19:30 horas. Y para todos los chicos hay fiesta para el rato este sábado a las 4 de la tarde en Iglesia de Niños. Te invitamos a que puedas ser parte de un Zoom explosivo este sábado a las 19 horas. No te pierdas nuestra tarde de Radicals online. Anhelamos permanecer cada instante en su presencia, no nos conformamos. Por eso, te esperamos este domingo a las 18:30 horas en nuestra celebración en familia. Y se viene un festejo muy especial, así que a prepararse para nuestro gran aniversario. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón.
canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me
tardes, el Señor les bendiga. Quería compartir esta tarde una palabra con usted. Sabe que hay un versículo allí en el capítulo 3 de Filipenses, un versículo muy interesante, que es un poco una conclusión de un pasaje que tiene un contenido hermoso para nosotros, sus hijos, que narra allí el apóstol Pablo. Vamos a leer solamente un versículo de Filipenses capítulo 3, el versículo 10, ¿sí? El versículo 10. Yo les decía que era un poco una conclusión, el 10 y el 11 son un poco una conclusión de un pensamiento que viene exponiendo el apóstol Pablo allí a la iglesia de Filipos y que hoy está hablándonos a nosotros como iglesia. Filipenses capítulo 3, el verso 10 y 11 dicen: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Qué pasaje muy lindo este. Lea todo el capítulo y va a ver que tiene un contenido tan hermoso. Hay algunos versículos de allí que son ya muy conocidos. Originalmente dice la palabra, ese versículo: si aún más, así empieza, si aún más, ciertamente estimo como pérdida todas las cosas debido a la sublime excelencia de conocer a Jesús mi Señor. Ese es el texto, la traducción más exacta que hay de ese pasaje. Si aún más, sabe que Pablo pone un énfasis que todo, absolutamente todo lo de esta vida, en la vida pasada de él y aún en la vida presente, no tienen ningún interés sino una sola cosa: conocer a Cristo. Y de eso quiero hablarle, conociéndole. ¿Sí? Conociéndole. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a ser semejante a Él. Qué bueno es cuando nosotros conocemos una persona, ¿no? Y va pasando el tiempo y decimos, y mientras más le conozco, más me gusta estar con esta persona, me gusta charlar, me gusta compartir, porque tiene cosas tan lindas y tiene experiencias que comparte. No sé si le ha pasado esto. Hay muchas personas con las cuales me encanta estar y charlar y tomar unos mates y pasar un tiempo hablando, porque uno va adquiriendo conocimiento de sus experiencias, y si no adquiriendo conocimiento, por lo menos es agradable estar con esa persona. Y Pablo está diciendo algo muy similar, aunque mucho más profundo, ¿sí? El conocerle a Jesús. ¿Sabe que yo voy a orientarlo un poquito en el pasaje para que más o menos usted entienda? Allí el verso 8 de ese pasaje que estuve leyendo recién, el apóstol Pablo refuerza su declaración anterior a todo lo que venía diciendo. Si usted lee todos los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que acá refuerza ese pensamiento y lo hace en dos maneras. En primer lugar, él subraya que consideraba como pérdida todo en el momento de su conversión, absolutamente todo lo que él había vivido. Él consideraba que había sido una pérdida en su vida, ¿sí? Y él está diciendo allí o exponiendo como si dijese lo siguiente: sobre esta particularidad no habrá ni judío ni nadie que me haga cambiar de parecer, de idea. Se lo explico un poco mejor. ¿Cuántas veces nos dicen, si cambiamos de trabajo, ¿no te parece que el otro trabajo era mejor? ¿No te parece que tenías más tiempo? ¿No te parece que ganabas mucho más? Y usted contesta, ¿sabes una cosa? En el otro trabajo ganaba mucho más, pero ahora tengo mucho más tiempo para conocer a Jesús. Eso está diciendo Pablo allí. Y en segundo lugar, afirma que consideraba como algo, como algún perjuicio, como un daño moral, no solamente lo que se mencionaba allí en los versículos 5 y 6, él habla de su estirpe, que era judío, y bueno, de su instrucción y de su descendencia, él habla eso, y él ahí está diciendo que consideraba como algo, como un daño moral todo eso, sino también cuánto pudiera impedir un pleno desarrollo de su conocimiento por Jesús, ¿sí? Todo eso, lo que está diciendo fue malo en su vida, él lo considera fue malo. Si usted lee el pasaje, dice, lo tengo como basura. Bien,
Y en eso podemos incluir a lo mejor el aprecio desmesurado por las posesiones materiales, el deleite de estar con antiguos amigos, el disfrutar de los privilegios que el fariseísmo le daba, y todo eso lo podemos considerar también de esa manera. ¿Sabe que esto debe ser una enseñanza para nosotros este tiempo? Que hay cosas las cuales tienen un valor en nuestra vida pasada. Y muchas veces eso que tenía mucho valor en nuestra vida pasada sigue teniendo valor aún. Los amigos del mundo, los amigos de la vida pasada, las relaciones de la vida pasada, el interés por lo económico, lo cual no estoy diciendo que usted no satisfaga económicamente sus necesidades. No estoy diciendo eso, sino que allí está diciendo Pablo, todas estas cosas y mucho más, si no fueron una rotunda pérdida para mí. Todo, dice, en comparación con la sublime excelencia. Eso es lo que quiero plantearle hoy. La sublime excelencia, el valor de conocer a Jesús. ¿Cuánto conoce de Jesús? ¿Cuánto sacrificó de su vida pasada por conocer al Maestro? Qué bueno que es esto. Para conocerlo a Él se refiere, cuando Pablo hace eso, a un conocimiento no solamente intelectual, sino experimental. Yo le conozco y experimento ese conocimiento que tengo de Él. No basta con un conocimiento simplemente y conozco acerca de, pero no le conozco a. ¿Sí? Que creo que usted me entiende. Yo ya hablé esto en una ocasión. Pablo, él tenía todo lo terrenal como basura. Ese pasaje usted lo conoce muy bien, se lo acabo de decir hace rato. Él lo había abandonado por una sola cosa que tenía en su mente. Él tenía como objetivo de su vida conocerle a Él. ¿Conocerle a quién? A Jesús. Y ese es el objetivo, la meta que usted, yo, debemos tener. Conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, nuestra vida cambia por completo. A medida que más le conocemos, empezamos a cambiar todo aquello que tenía peso, que tenía valor en nuestra vida, por el conocimiento de aquel que nos llamó. Y sabe que acá hay algo importante. Esto no es algo nuevo, ni es una doctrina nueva de Pablo que le escribe a los filipenses. Dios ya había hablado a todos los hombres con anterioridad en el Antiguo Testamento. Dios habla de la siguiente manera. Mire, en Jeremías 9:23, tome la cita, luego usted lo busca. Jeremías 9:23 y 24 dice la palabra. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mire qué paralelismo tiene con el pasaje que habla Pablo, ¿no? El verso 24 dice: más el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Está hablando a los hombres allí a través del profeta Jeremías y dice: pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. No era nuevo lo que decía Pablo. Ya en el Antiguo Testamento ya la palabra nos está hablando allí, diciendo que había una prioridad de que me entiende y me conoce, que me entiendan y me conozcan. Entonces, eso es lo que quiero impartir hoy a través de este mensaje que el Señor puso en mi corazón. El mismo Señor Jesús allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el verso 13, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, el conocerle a Jesús tiene una implicancia tremenda para nosotros los hijos de Dios. Luego dice Pablo allí en Efesios, en una de sus cartas, el capítulo 4, el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocerle, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Si nosotros reflexionamos un poco sobre estos 3 versículos, ya nos dicen todo lo que implica y lo grande que es conocer a Dios. La única razón por la que vale la pena gloriarse es conocer a Jesús. Se lo traduzco. A lo único que podemos dedicar nuestra vida y dedicar nuestras pasiones y dedicar nuestras fuerzas y todas nuestras ganas y toda nuestra dedicación es conocer a Jesús. Todo lo demás
es inútil. Todo lo demás es en vano, diría allí Coelet, el escritor de Eclesiastés, ¿sí? Entonces, todo, absolutamente todo es en vano si nosotros no procuramos conocer a Jesús. ¿Sabe que en esto, dice la palabra, el versículo que hemos leído allí del Evangelio según San Juan, en esto consiste la vida eterna? Esta es nuestra única fuente de vida eterna, conocer a Jesús. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué evangelizamos a las personas? La idea es no llenar un templo, no ser mayor cantidad de personas en un determinado lugar, sino que estas personas puedan conocer a Jesús y a través de él, de ese conocimiento de conocer a Jesús, puedan ser salvos y puedan heredar la vida eterna y puedan experimentar más vida que una vida simple que la que llevamos, sino aquella vida nueva que tenemos en Jesús. Por lo mismo, Pablo había entendido que esa es la meta de todo cristiano. Porque Pablo empieza a enumerar allí en ese capítulo que hemos leído el versículo 10 solamente. Él anteriormente empieza a enumerar todo esto que he vivido, todo esto que he poseído, todo esto que he tenido, no me sirve de nada. Nada de esto lo cambio por conocer a Jesús. Y esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo, conocer a Jesús. Y acá hay algo muy interesante que quisiera que usted entienda a través de esta palabra. Pablo presenta enseguida, allí en el verso 10, dos aspectos de conocer a Jesús. El primero de ellos es el poder de la resurrección. Así dice el versículo 10, ¿no? De conocerle en el poder de la resurrección. El apóstol ansía una continua y creciente provisión del poder de aquel Cristo resucitado. Dice que el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, Él también va a levantarnos a nosotros. Y Él está diciendo allí que Él quiere conocerle en el poder de la resurrección. Hay un gran poder, una gran promesa en la resurrección de Jesucristo. Nosotros, nuestra esperanza es la resurrección. Sí, mi esperanza no es ver a mis seres queridos y nada más, no es ver a mi madre que partió con el Señor y a otras tantas personas que partieron con el Señor. Mi gozo, mi alegría, mi meta final es conocerle a Él. ¿Para qué? Para poder resucitar cuando resucitemos, si en alguna ocasión conocemos muerte. El habernos unido a Él en fe no solo trae perdón de nuestros pecados en su muerte, sino trae una vida de resurrección que se manifiesta en nosotros. Por eso Pablo dice, quiero conocerle a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo, si tengo que partir, parto y luego sea resucitado. En la resurrección. Romanos capítulo 6, el verso 5. Romanos 6, 5 dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y Pablo a los Corintios, allí en 2 Corintios 4:10, le dice a los Corintios, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La misma vida eterna e inmortal de Cristo nos es dada a nosotros. Y eso está diciendo Pablo allí. Todo lo tengo por basura, nada de esta vida sirve. El asunto es conocerle a Él. ¿Para qué? Para yo poder heredar la vida eterna. ¿Sabe que no solamente recibimos una vida mortal, sino una eterna, santa, poderosa, y gozamos de eso? ¿Sabe cuál debe ser su gozo? ¿Cuál es mi gozo? La vida eterna. Todo lo que nos puede pasar en esta tierra es simplemente vanidad, es simplemente un lapso de tiempo. La vida eterna es aquella promesa más grande que me sostiene en este tiempo. La vida eterna. Le decía que vale la pena dedicar nuestra vida a conocerla y a experimentar esta vida cada vez más en Cristo. Hay un término que se usa muy a menudo: hay que vivir la vida. Y lo dije en 2 mensajes estos días pasados. Hay que vivir la vida. Pero no es lo mismo vivir la vida en Cristo que vivir una vida natural, una vida normal, una vida hueca y vacía, que tiene fecha de vencimiento. Si usted agarra su vida, mira en el fondo del envase, se va a dar cuenta que hay una fecha de vencimiento.
Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, y cuando cuando llega la fecha de vencimiento, esa vida allí caduca. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que recibimos esa vida inmortal, esa vida eterna, y que disfrutamos la vida en Cristo, la vida que Cristo nos dio, estamos hablando de una vida que tuvo un principio pero que no tiene un fin, una vida de gozo, de paz y otras situaciones que vamos a ver que Pablo habla más adelante. La vida en Cristo en el cielo es la causa de la nueva vida del apóstol. Eso es lo que está diciendo. Miren, en Juan 14:19 dice: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allí a los filipenses. ¿Saben una cosa? Yo dejo todo esto de lado, dejo mi vida, dejo mis cosas con el fin de conocerle a Jesús. ¿Saben por qué? Porque dentro de poco el mundo no le va a ver más. Y ahí dice Jesús: pero ustedes sí me verán. Y Pablo se agarra allí de esa palabra gloriosa. Entonces yo les decía que Pablo desglosa, presenta allí en el verso 10 dos aspectos de conocer a Jesús. Uno era en el poder de su resurrección y el otro es el que yo creo que menos nos gusta o que menos queremos tomar, y es el aspecto de participar en sus padecimientos. Es algo que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Ahora bien, cuando la vida del Cristo resucitado se ha posicionado o se ha posesionado en el corazón del creyente, se manifiesta más y más en la conducta, y el resultado será una inevitable participación en los sufrimientos. Cuando nosotros le permitimos a Jesús que Él se entrone en nuestro corazón, y claro que vamos a tener algunos sufrimientos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener que despojarnos de todo aquello que impide que nosotros nos relacionemos con Jesús, que impide que Jesús se entrone en nuestro corazón. Y obviamente cuando nosotros tenemos que arrancar algo que a Dios no le agrada, produce dolor. Entonces vamos a ser participantes también de ese sufrimiento. En consecuencia, el deseo de participar de los sufrimientos de Cristo, del cual habla Pablo acá, es el intenso anhelo y lucha por alcanzar la completa santidad. Alcanzar la santidad no es fácil. Cuesta y duele, porque hay que morir cada día a todo aquello que desagrada, que trae tristeza al corazón de Dios. Entonces allí empezamos a sufrir, porque mi carne se duele, mi carne sufre esos azotes, los cuales tengo que deshacerme, despojarme. El Espíritu Santo arranca de mí aquello que tanto me agrada o que tanto confort trae a mi corazón. ¿Sabe que quiero leerle una reseña? Acá enseguida el apóstol Pablo explica en un pasaje paralelo a esta situación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el verso 4. Romanos 6, desde el verso 4. Allí hay un pasaje paralelo que Pablo explica esta situación en cuanto al conocerle a Él, en cuanto a los sufrimientos. Romanos 6, el verso 4 en adelante dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Verso 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. El verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Verso 8. Y dado que morimos en Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Verso 9. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Verso 10. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Allí Pablo explica claramente:
¿sí? Significa llegar a estar muerto al pecado. Cuando habla de su sufrimiento, de ser parte de ese sufrimiento, habla de eso. Muero al pecado, muero al egoísmo, anhelo una bendición sobrenatural para mi vida, sin tener en cuenta todo aquello que en este tiempo, en esta tierra, en este mundo me quiere seducir. Conocerle. Debemos anhelar conocer a Jesús hasta llegar a ese nivel del cual dice Pablo. Bien, el sufrimiento, y esto preste atención por favor, el sufrimiento nos ayuda a ser libre de nuestra propia vida. Ay, pero pastor, ¿qué está diciendo? Lo que yo no quiero es sufrir. De lo que ahora valoramos, tenemos, confiamos y nos gloriamos. ¿Qué pasa? El sufrimiento nos ayuda a abandonarlo, ¿sí? Y cambiar nuestra mente y corazón para poner nuestra confianza y nuestros afectos en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Entonces el sufrimiento tiene gran parte en nosotros. Nos enseña el desvelarnos para levantarnos a orar, el dedicar ese tiempo para atender a otro, el dedicar ese tiempo para estar a solas con Él, para tener un momento allí estudiando su palabra. Entonces son cosas que a nosotros físicamente nos duelen, emocionalmente nos duelen, pero cuando Pablo habla de compartir esos sufrimientos, habla de eso y algo mucho más profundo. Romanos 8:17 dice la palabra, la Biblia de las Américas, voy a leer el versículo, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué está diciendo? Mire, en una sociedad, en las ganancias somos socios, pero también somos socios en las pérdidas. Si una empresa, tengo un socio en una empresa y la empresa va bien, vamos a dividir las ganancias. Pero si la empresa quiebra, también vamos a pagar a todos los que debemos en esa quiebra. Y acá está diciendo algo parecido. En todo participamos en Jesús. Primera de Pedro 4:13 dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, habla del sufrimiento, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Entonces, hay cosas que tengo que sufrir y podemos integrar otras cosas más. La persecución, cuando en nuestro hogar nos hacen un lado por causa de Cristo, cuando nuestros amigos nos hacen un lado por causa de Cristo, cuando en el colegio nos hacen un lado por causa de Cristo, cuando en determinados lugares nos miran de otra manera porque decimos somos hijos de Dios, porque decimos soy un creyente evangélico, soy una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas, no profeso una religión, sino soy un seguidor, un discípulo de Jesús. Entonces allí empiezan a apartarnos, empiezan a hacernos un lado. ¿Y por qué a veces nosotros no nos manifestamos de esa manera? Porque no queremos que nos hagan un lado, porque al lugar donde voy, con las personas que estoy, yo necesito agradarles para ser aceptado. Entonces niego a Cristo, no quiero sufrir ni pagar ese precio que tengo que pagar por conocerle. En el libro de Hechos, capítulo 14, el verso 22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a tener que pasar, vamos a tener que compartir momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Y acá le quiero acotar algo muy importante que estuve reflexionando todo este tiempo. Nosotros vivimos en una cultura evangélica que rechaza y tiene temor al sufrimiento. Saben que nosotros creemos que conocemos al Señor, y usted me va a escuchar decir siempre esto, porque siempre siempre encuentro situaciones como esta. Claro, como el Señor vive en mí, como soy salvo, yo tengo que vivir una vida súper allá arriba. No puedo tener confrontaciones, no puedo tener altos y bajos, no me puedo enfermar, no puedo tener dolencias. Pero no es así. Les decía que nosotros tenemos una cultura evangélica que tiene tanta fe que rechazamos el dolor en sí que a veces tenemos que pasar, el sufrimiento, queriendo evitar a toda costa pasar por esas situaciones difíciles. Pero vamos a tener que pasar por situaciones difíciles, vamos a tener que pasar por valles de
de sombras y de muerte. Vamos a tener que pasar por lugares inundados, anegados, como dice la palabra. Vamos a tener que pasar por fuego para ver la gloria de Dios. Y ya lo va a ver más adelante en el sermón lo que le estoy diciendo. Debemos considerar que el sufrimiento siempre ha sido parte del plan de Dios para nuestra vida, para poder santificarnos. No podemos tener una vida santa ni ser santificados si no tenemos ese dolor de tener que sacrificar todo aquello que nos agrada o nos gusta. Desde levantarme temprano, desde cumplir horarios, desde tener que tener obligaciones para con el resto del cuerpo de la iglesia, porque cada uno de nosotros, así como demandamos de Dios y somos parte del resto del cuerpo, también tenemos obligaciones. Ay, otra vez ir a la iglesia. Ay, me llamaron para tal cosa. Ah, me dijeron tal cosa. Es parte de ese sufrimiento que a veces nosotros queremos evadir, ¿sí? Nos cuesta creer que Dios tiene que arrancar todo aquello que impide que yo tenga una estrecha comunión con Él. Conocerle a Dios implica todo eso. No es simplemente y leo la palabra y escucho predicaciones y escucho canciones. Usted dirá, pero pastor siempre dice lo mismo, porque realmente tengo la necesidad de que entienda esto. Nosotros oramos y anhelamos una iglesia floreciente, una iglesia llena de la gloria de Dios, no llena de personas y nada más, sino personas que amen al Señor y que busquen a Dios intensamente. Entonces, para eso necesitamos entender este mensaje. Esta vida también incluye sufrimientos, ¿sí? Los cuales nos llevan a llegar a ser como Él en su muerte. En esta vida vamos a tener que pasar por pérdidas, que nos echan del trabajo, que cierra la empresa, que muere alguien. Miren, hoy a la mañana me enteré a través del grupo primero me mandó un mensaje de la pastora que estaba allá en el dormitorio, y luego mirando allí, escuchando en el grupo de egresados del instituto que tenemos, la pérdida, partió con el Señor el pastor Luis de Cabrera. Él había tenido unos problemitas de salud hace un par de meses atrás y ahora nos enteramos eso. Y la vida es así. Entonces, bueno, le mando un mensaje a su esposa. Realmente estaba yo quebrado porque teníamos una amistad. Era un chico el cual, cuando yo llegué al instituto bíblico, era el que ponía alegría, el que me hacía poner sobre los pies sobre la tierra. Él siempre estaba con esa sonrisa. Y este último tiempo que pudimos juntarnos, y uno siente dolor y uno sufre, y seguramente la esposa, la familia, la mamá perdió un hermano hace poco, o sea, un hijo, la mamá ahora pierde otro, y el sufrimiento está, pero eso no impide que nosotros nos aferremos cada vez más al Señor. Dice la palabra, el cual no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló. Allí está hablando de llevarnos. El Espíritu Santo quiere llevarnos a tener un mismo sentir que Cristo. Aquel que no chapeó, no agarró y dijo, yo soy el Hijo de Dios. No se aferró a eso, sino dice que se humilló a sí mismo. El versículo 11 que hemos leído al principio nos indica que el fin o el propósito de conocerle a Él en sus padecimientos es llegar a la resurrección de los muertos. Dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ese es el propósito, no hay otra razón por la cual nosotros queremos participar de su padecimiento y participar de su resurrección. La esperanza de una vida eterna en comunión y continuo conocimiento de Cristo vale la pena. Vale la pena poder dedicar nuestra vida y conocerle. Vale la pena poder dedicar nuestra vida con obedecerle, amarle, mientras participamos en sus padecimientos. No hay nada mejor que conocer a Jesús y conocerle en su totalidad, no solamente en parte. Humillarnos a nosotros mismos, teniendo todo lo que valoramos en nuestra vida como algo inservible, teniéndolo como basura, como decía allí el apóstol Pablo. Que esta palabra llegue a su corazón, conocerle. ¿Cuánto conoce del Señor? Hay un juego que a veces se hace, ¿cuánto conoce uno de una persona? ¿No? A ver, ¿cuánto conoce uno de la otra persona? ¿Cuánto conoces de Jesús? ¿Cuánto conoces de Jesús? Tu relación estrecha
es aquella que va a develar cuánto conocimiento tenés del Maestro. Saben que mientras Juan estaba allí prisionero en la isla de Patmos, lejos de sus seres queridos y rodeados de lamentos de los cautivos maltratados que habían allí, él recibe una revelación y dice lo siguiente, Apocalipsis 1:17: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Qué tremenda revelación del Padre en un momento tan difícil, allí cuando estaba cautivo. ¿Por qué quiero compartir esto con usted? Porque a veces pensamos que solamente cuando estamos allá arriba está la gloria y la presencia de Dios, que cuando estamos allá arriba está todo bien. No. Hay momentos en los cuales Dios necesita manifestarse en situaciones que no son convencionales para nuestra forma de pensar o para nuestra mente tan pequeña allí. Qué tremendo cómo esa revelación maravillosa de Dios a Juan dice, cuando dice el verso, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Hermanos, las circunstancias difíciles por las que a veces te toca pasar, por las que estás pasando, pueden agudizar tu percepción en la búsqueda y el conocimiento de Jesús. Aún allí cuando estás en una situación difícil, tenés que tener esa capacidad de decir, ¿qué tendrá, Señor, para decirme ahora? Cuando uno empieza a buscar al Señor en esas situaciones adversas, ahí uno puede encontrar esa respuesta. Allí estaba Juan en un mal momento, aislado, exilado en la isla de Patmos, medio de un montón de personas maltratadas, esclavos que había allí. Haga de cuenta que era la isla Martín García hace unos cuantos años atrás, o que era la cárcel de la isla de Alcatraz. Alguno a lo mejor vio alguna serie o escuchó leer o leyó acerca de eso. Más o menos así estaba Pablo, pero dice que él se le apareció Jesús y cuando lo vio caía a sus pies como muerto. Ahí él reconoció el señorío del Maestro. No esperes que estemos en el templo, que tengamos una iglesia, una mega iglesia como la de Hillsong o como cualquier otra de las grandes y hermosas congregaciones que hay para que la gloria de Dios se manifieste. Aún en el momento duro, difícil, de dolor, ahí el Señor se va a manifestar. Esta situación angustiosa de Juan es una prueba de las experiencias negativas que a veces no ocultan al Señor, sino que los revelan. Porque claro, en nuestra pequeñez, nosotros cuando estamos mal, cuando algo nos está pasando, cuando estamos pasando una situación difícil, allí pensamos que la gloria de Dios no se va a manifestar. Y eso oculta, ¿sí?, desde nuestro punto de vista, pero es allí donde la gloria de Dios se manifiesta. ¿Saben que si nosotros analizamos algo, donde Dios muestra su divinidad, su poder? En Daniel, allí en el pozo de los leones, a Daniel, en el foso de los leones, a donde muestra Dios su gloria a los jóvenes esos, allí en el horno que estaba calentado 7 veces más. Y hay una frase sublime que me encanta. Hay un lugar en el Señor donde las pruebas lo consumen todo, menos tu deseo de conocerle. Cuando estás en la prueba, cuando estás en la lucha, allí es cuando más anhelos y deseo tenés que tener de conocerle al Señor. Porque sabés que cuando vos, ahí Pablo, en el pasaje que hemos leído, y si vos lees desde el verso 1, te vas a dar cuenta que Pablo está diciendo, no hay prueba alguna que impida que yo conozca a Jesús. Entonces, no hay lugar en el Señor donde las pruebas lo consuman todo. Hay momentos en los cuales las pruebas van a ser tantas, pero eso no debe impedir tu anhelo, tu deseo por conocer al Señor. Aunque a veces no llegues a entender ese lugar. ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? No importa, no hace falta que lo cuestiones. Simplemente allí es el momento en el cual para poder decirle al Señor, Señor, quiero conocerte aún en este momento. Quiero conocerte aún en el sufrimiento. El propósito primordial de la vida en Pablo era ese. Dice, yo he renunciado a todo lo demás por llegar a conocer a Cristo y el poder de su resurrección y por ser semejante a Él mediante la participación en sus sufrimientos y en su muerte. Estoy leyendo Filipenses 3:10 en la versión Castilla. Pablo resume todo eso. Resume su vida. Se lo leo. Yo he renunciado a todo lo demás por llegar a conocer a Cristo. A todo.
y el poder de su resurrección, y por ser semejante a Él mediante la participación de sus sufrimientos y de su muerte. Qué tremenda palabra, conocerle a Jesús. ¿Cuánto conoce a Jesús? ¿Cuánto le conoce? En esta época se le da mucho valor, en este tiempo presente, se le da mucho valor a la vida y se minimiza el prepararnos para lo eterno. Vivo el hoy. Constantemente nos preparamos para el hoy y para el mañana. Y para el pasado también. Pero, ¿conoces a Jesús para prepararte para lo eterno? Conocerle. Conocerle hasta llegar a ser partícipe. Conocerle hasta llegar a sentir dolor con el fin de conocerle. Eso está diciendo Pablo aquí. Aquí podemos ver que hay un llamamiento de parte de Jesús a estar listos para nuestro encuentro con Él. Para eso debemos conocerle. Para eso debemos conocerle. Cantábamos un himno que usted seguramente lo conoce. Cuando allá se pase lista, a mi nombre feliz responderé. Trabajemos por el Maestro cada día al despertar. Qué letra preciosa, que ese sea su anhelo. Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte de tal manera que me olvide de todo lo que existe sobre la faz de la tierra por amor a tu nombre. Que esta palabra hable a su corazón. No caigamos en el engaño de creer que somos salvos y no necesitamos hacer nada más y esperar a morir. Por lo pronto podemos hacer lo que bien nos parece con nuestra vida. No esperemos eso, no caigamos en ese engaño. Salvo, siempre salvo, ya soy salvo. Y la salvación no se pierde, ya soy salvo. Y con mi vida hago lo que quiero. No, así no funcionan las cosas. ¿Se acuerda? Hace unos días le había hablado acerca de aquel necio que edificó graneros porque tenía tanta riqueza que no sabía dónde meterla. Entonces los silos que tenía los volteó e hizo silos nuevos y empezó a acumular granos, tanta riqueza para cuando sus 2 o 3 generaciones que le seguían iban a tener riquezas. Pero el Señor le dijo: necio, esta noche vine a pedir tu alma. Y lo que has hecho, lo que has guardado, ¿dónde está? Conocerle a Jesús. Que esta palabra haya llegado a su corazón y que usted pueda hacer suyo este versículo que le acabo de leer de la Biblia, de la versión Castellan, que tanto me gusta, como está Filipenses 3:10. Se lo leo una vez más. Yo he renunciado a todo lo demás por llegar a conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y por ser semejante a Él mediante la participación de sus sufrimientos y en su muerte. ¿Cuánto está dispuesto a rendir por conocer a Jesús? ¿Se anima a hacer suya esta palabra? Yo he renunciado a todo lo demás para llegar a conocer a Cristo. Has renunciado a todo aquello que está al medio. Está Cristo de aquel lado y todos los impedimentos como una barrera acá. Y vos de este lado. Has renunciado a todo para conocerle. Padre, bendigo tu nombre. Gracias por esta palabra. Señor, quiero ser semejante a vos. Más allá de toda adversidad, de toda circunstancia, ore conmigo. Que esa sea su oración. Señor, quiero ser como vos. Suena difícil porque claro, hay un precio que pagar, pero que esa sea su oración. Señor, quiero conocerte. Dígale al Señor así, en sus palabras. Señor, quiero conocerte más. Señor, no quiero quedarme solamente con esto. Hable en su casa allí. Ore al Señor. Si tiene vergüenza del que está al lado de su esposo o quien esté al lado de su esposa, sus hijos, hágalo allí en su corazón, con toda sinceridad. Dígale al Señor: Señor, quiero conocerte. Y quiero ser partícipe de todo. Señor, no simplemente quiero saber de oídas.
quiero conocer mucho más, quiero conocerte de verdad. Quiero tener, Señor, no solamente ese encuentro superfluo con vos, sino entrar allí a tu aposento, entrar allí a tu misma presencia, entrar allí al trono de la gracia y adorarte. Señor, hoy me entrego cuerpo, alma y espíritu. Hoy, Señor, me rindo ante tu presencia. Ore de esa manera, hermano, allí en su hogar. Hoy me rindo, Señor, de una manera íntegra. Señor, no quiero dejar nada más escondido allí en mi mente. No quiero dejar nada más escondido en mi corazón. Señor, todo aquello que aún yo desconozco, quiero que tu espíritu me lo revele. Pero esta tarde, Señor, estás hablando a mi vida. Esta tarde quiero rendir mis malas palabras, mis malas expresiones, mis mentiras. Todo aquello, Señor, todo aquello. A lo mejor a lo que no me acuerdo en este momento, todo aquello que impide, que forma una barrera. Señor, situaciones del pasado, situaciones familiares, anhelo por mis amigos, anhelo por la vieja vida, anhelos por las cosas del pasado, anhelos por las cosas viejas, pecados antiguos, Señor, los rindo ante tus pies. Señor, hoy me despojo de absolutamente todo aquello que me impide correr la carrera, como dice tu palabra. Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo me llene de tu gracia, de tu gloria. Señor, quiero conocerte aún más, Señor, quiero tener esa convicción de que voy a caminar contigo hasta que vengas por mí, que voy a seguirte a pesar de, no importa lo que venga, sino voy a seguirte. Señor, voy a poner la mano en el arado a partir de hoy, si no lo hice antes, voy a poner la mano en el arado y voy a darle para adelante con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, rindiéndome cada día, proclamando tu señorío en mi corazón. Señor, toma mi pensamiento, toma mi corazón, toma mi vida en esta tarde. Yo me entrego ante tu presencia para que hagas en mí un altar. Bendigo tu nombre y te doy muchas gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que esta palabra impacte su corazón, que esta palabra sea la que le sostenga. Sabe que a veces hablamos de avivamiento y hablamos de que el Espíritu Santo haga algo, pero todo empieza por un principio y quiero conocerle, quiero conocer algo más. No quiero rechazar lo que viene en el paquete. Yo les dije hace unos días, hay un contrato que tiene la letra chica y cuando nosotros le aceptamos hemos firmado sin leer esa letra chica. Esto es parte de la letra chica, lo que nos toca pasar en esta tierra. Dios les bendiga, mis amados hermanos, grandemente. No se olvide las celebraciones. Dedique ese tiempo para poder estar juntos allí. En el tiempo que estamos en celebración, no se ponga a hacer otra cosa. Deje la comida o lo que tenga que hacer, su estudio, lo que fuere, déjelo para otro momento o hágalo antes. Tome ese tiempo para que estemos juntos en un mismo espíritu compartiendo el mensaje. El día jueves 5:30 de la mañana, allí los hombres, las mujeres, a ver, levántese, ponga el despertador, aparezca allí en el Zoom, las chicas mandan allí el link, nosotros se lo mandamos a los varones, a las mujeres, levántese a las 5:30 de la mañana. Ese es el principio de participar allí en el conocimiento de Él, sacrificar ese tiempo para estar en su presencia. Luego a las 19:30 compartimos un tiempo de alabanza, de adoración y con la palabra del Señor que Dios trae a su siervo para su iglesia. Luego el sábado, iglesia de niños, 4:30 de la tarde, allí o a las 4, ahí ya me perdí, ya no me acuerdo si a las 4 o 4:30, a las 4 de la tarde, iglesia de niños. Me acordé cuando los chicos repetían, a las 4 de la tarde, iglesia de niños. Entonces a las 4 de la tarde, no importa dónde esté, mire, yo le voy a compartir algo que no lo puedo callar. Cuando hay disposición, cuando hay voluntad. Saben que ayer las mujeres tuvieron una videoconferencia, una videollamada o algo parecido. Y mi esposa me cuenta algo. Me dice, Marcela venía viajando en el colectivo y se conectó. Voluntad, eso es voluntad. Hermano, ponga voluntad para que sus hijos se conecten, para que sus hijos escuchen. Usted me dirá, ay pastor, pero el Zoom no esto y el Zoom, o tengo tantos grupos y tengo tantos Zoom. Hay un orden de prioridad. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Entonces, hay casas que tienen hasta 3 o 4 celulares inteligentes. Dedica uno de ellos para que tus hijos puedan verlo. Ay, pastor, lo saqué a pasear, fui a la plaza. En la plaza, en esos, a las 4 de la tarde, los reunís y le pones el teléfono allí. Usamos datos para un montón de cosas, para las redes, para acá, para allá, menos para lo prioritario.
Guarde datos para lo prioritario, para que usted pueda ver las celebraciones. ¿Cuántas horas tienen las redes gastando allí dinero en su teléfono y no tiene esa prioridad para estar en las celebraciones? Aproveche este tiempo. Y luego tenemos los radicaleros allí por Zoom, que cada vez se pone más lindo. Sea parte. Ellos son la iglesia, somos la iglesia. El título es Radicals. O radicals, ¿sí? O radicales, pero son la iglesia. Entonces participe allí. Y el domingo, una vez más, celebramos en familia. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, mis hermanos, por aquellos que hacen llegar sus diezmos, sus ofrendas, los que hicieron llegar las primicias. Sean bendecidos, sean prosperados grandemente. Que el Señor les bendiga. Hasta el jueves. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu.